Pero bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas con un analista internacional que generosamente se comunica aquí en este programa en Clave Grote, que estamos emitiendo en dúplex a través de Radio Grote y Radio de las Naciones en el 94.9. Juan Venturino, buen día. Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? No sé si... No importa, ahí está, gracias. A ver si Juan Venturino nos está escuchando. Me parece que no. A ver, a lo mejor él nos escucha y no tenemos del buen retorno, aunque tenemos retorno como de ambiente del señor Juan Venturino. Buen día, Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Tito. ¿Cómo le va? Bien, gusto en saludarlo y agradecerle la comunicación en este día complejo y difícil, Juan, ¿eh? Exactamente, tan particular. Complejo porque, bueno, me imagino que usted como analista internacional está siguiendo todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto? Por supuesto, con mucha atención y con mucha tensión está viviendo momentos que esperemos que sean momentos finales para lo que viene pasando en Venezuela, que es de extrema y total gravedad, básicamente, ¿no? Sí. Es una situación que se viene dando, lamentablemente, el pueblo venezolano está padeciendo hace largo tiempo. Como hemos dicho ya en alguna otra oportunidad, también con ustedes, está viviendo un régimen dictatorial que cada día, a medida que va perdiendo consenso, aceptación y que la cuestión social y económica se torna más insostenible, tiene que darle cada vez más, expresar su poder precisamente de la manera más violenta y más cruda, ¿no? Lamentablemente, ojalá que estas sean horas finales para ese régimen. Sí, que esta operación Libertad sea realmente el cierre de un proceso y la apertura de un nuevo proceso que ayude a este pueblo que viene sufriendo realmente mucho, ¿no? Yo el otro día hablaba con una colega venezolana, me decía, nosotros no teníamos memoria de emigración y la han tenido que adquirir rápidamente con los cientos de miles de migrantes que se han desparramado en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, Juan. Que salen escapando, ¿no? Y por ahí hacer alguna aclaración sobre este proceso migratorio. El hombre migra desde que es hombre. Toda la vida migró. Claro. El problema es que generalmente las circunstancias migratorias se daban precisamente porque en algunos lugares no había suficiente comida, entonces tenían que ir de un punto al otro. Había determinadas cuestiones que hacían pensar o considerar que era mejor ir hacia otro lado. Eso es normal y habitual y está bien que así suceda. El problema más grave es cuando realmente no existe ninguna solución y la gente escapa de Venezuela con lo opuesto. No es que va a un lugar mejor, se va a ningún lado, se tiene que ir en muchos casos caminando. Para que suceda esto estamos hablando de un nivel de desesperación que ya no resiste el menor análisis, porque hay algunos que dicen, bueno, no, en realidad no se vive tan mal, bueno. Claro, opinar desde afuera, mientras el sufrimiento es ajeno, es mucho más fácil. Realmente es mucho más fácil. Lamentablemente, aquí en la Argentina, tenemos gente que sigue diciendo que bueno, que en realidad no es tan así, que habría que repensarlo, que bueno. Digo, no hay mucho que repensar. Cuando un líder o supuesto líder utiliza los mecanismos represivos, reprime un pueblo sin armas, es porque ya no hay más nada que analizar. Claro. Esto es muy importante para abrir las aguas, para distinguir, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis en esta explicación? Uno puede mirar un cuadro y decir si es lindo o si es feo, si es de una época o si es de otra, pero no niega la condición de cuadro de lo que está viendo. Y en este caso nosotros tenemos que, el título es que hay que ponerle a este señor que hereda el poder de un Chávez que pensaba, con todos sus defectos, pensaba una Latinoamérica unida, tenía una idea de Venezuela que por supuesto está muy lejos de que es el heredero del trono y que no tiene, por supuesto, ni nada de aceptación, económicamente ha conducido a Venezuela a la ruina, un país que prácticamente no produce nada, simplemente petróleo, que ha reducido también la producción de petróleo, pero insisto en esta imagen, quisiera quedarme con una idea. Podemos debatir si el cuadro es lindo o es feo, si pertenece a una época o a la otra, pero es un cuadro. Y aquí yo quiero ser enfático y decir lo siguiente. Estamos hablando de un dictador. Claro. Alguien que reprime una expresión popular y que de alguna manera concede a sus Fuerzas Armadas la posibilidad de decir, bueno,
la gente de la playa en Caracas se va, con su voluntad o sin su voluntad, y utiliza estos mecanismos para amedrentar y directamente matar en algunos casos, como lo ha hecho, no tiene otro título. Esto es la discusión. Me parece Después que podemos ingresar a debatir otros elementos, como decimos, la condición de esto, si era más, si era menos, si era lindo, si pertenecía a una época, si fue acertado, si quiso decir una cosa o la otra, ¿no? Usé este ejemplo de un cuadro porque para ser muy objetivo y muy claro, en el sentido de, uno no puede discutir la condición de un cuadro, le puede gustar o no, pero es un cuadro. Este señor es un dictador. Juan... Después podemos definir otras cosas. Sí, perdón. No, lo estaba escuchando con atención. Un poco en la línea de lo que usted me estaba planteando. Lo que vemos es eso, ¿no? Ante la presencia de un dictador que no deja abrir ni el menor la puerta, pero además un hombre, como usted bien lo explicó recién, heredó un poder, pero que no tiene la convicción que tenía quien de algún modo había generado el proceso. Estamos viendo ahora el horror de un momento complejo y difícil, porque el dictador llama a que lo defiendan. Esto puede terminar realmente muy mal, ¿no? Si no son conscientes de la urgencia de cada uno de poner la actitud para empezar ahora un proceso nuevo en Venezuela, de lo que significa la asamblea que titula el señor Juan Guaidó, que de algún modo me parece que está haciendo las cosas para generar un proceso maduro y ordenado a una transición lógica en Venezuela. Por supuesto, por supuesto. Entendamos que muy pocas personas tienen la valentía de ponerse en la mochila semejante proceso. Claro. Entiendo que debe ser un hombre de grandes convicciones. Sí. Después, como decimos, podemos discutir la intervención del interés de las principales potencias en el tablero. Eso sería un debate muy interesante para dar, de entender por qué Rusia, por qué China obviamente mucho más tímidamente, es acreedor de Venezuela, pero sí. Rusia un poco más enfáticamente, ponen de alguna manera dentro del tablero de ajedrez geopolítico. Aquí entraremos para un análisis más de política internacional, de geopolítica más puro, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué intervienen ahí en el terreno Rusia y Estados Unidos? Bueno, porque, como decimos, hay un interés estratégico. No nos olvidemos que Estados Unidos es el principal comprador del crudo venezolano. Claro. ¿Sí? Estados Unidos también, para poner en situación, le contamos a la gente, es no solo uno de los principales productores de petróleo, sino también de consumidores de petróleo. Entendamos que produce poco petróleo propio porque consume el ajeno, que se supone que es limitado, y utiliza ese petróleo venezolano, obviamente, para venderles, digamos, a sus ciudadanos o facilitarles un consumo de las naftas y de los combustibles mucho más accesible, ¿no? Esto podría ser de alguna manera la discusión estratégica que podríamos dar, que tiene que ver con la intervención rusa, este aporte de tropas, y como decimos también acreedor porque le consume parte del petróleo que produce Venezuela, se lo tiene que enviar también a Rusia. Rusia es el principal productor de gas también del mundo. Le vende. Toda Europa consume el petróleo, el gas ruso. Esto sería en clave geopolítica la situación en la que estamos, pero sin alejarnos, creo que esta cuestión de represión está llegando a su fin, va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, ¿no? En quienes crean, estamos llegando a la finitud de este proceso. No se puede seguir extendiendo, ya cada vez está más acorralado el régimen. El régimen de Maduro ya no tiene recursos, ya no tiene... obviamente cada vez menos personas lo defienden, obviamente cada vez se encuentra más cercado dentro de... No, inclusive con mordazas. Recién estaba escuchando a un jugador de Argentino Junior que están allí para jugar un partido de Copa Sudamericana que juegan el jueves. Si la verdad acá no sabemos nada de lo que están pasando, nos estamos enterando por lo que nos mandan los familiares, ¿no? Lo cual esto también habla de cómo se está cerrando la información. Claro, absolutamente. Los regímenes dictatoriales, esto hay que entenderlo, aquí en el mundo, radican la información de tal manera y confunden de tal manera. Luego de una jornada de represión hace cosa de 2 meses, se lo podía ver a este señor
paseando en una camioneta diciendo, miren qué tranquilo que está todo. Sí, es verdad. Claro, no sabíamos si la camioneta era blindada, no sabíamos si se veía lo que había dentro. ¿Y dónde estaba? Realmente desconcierta, porque si uno le dice, habla con un familiar, con un amigo, y dice, acá esto es un caos, y escucha ruido, y al minuto vuelve a llamar y dice, no, acá está todo tranquilo. No sabe si no sabe qué pasa. Claro. ¿A quién creerle, no? Esta idea de mostrar realidades opuestas. Juan, es lo que está pasando hoy con este paro, ¿no? Es decir, por algunos, según por donde uno circula, ve movilización, en otros lados está tranquilo, obviamente muy poca gente en la calle. No sé cómo está viendo usted el tema de hoy. Yo lo veo que hubo bastante adherencia. Creo que, por supuesto, cualquier gobierno que recibe, como este, ya el quinto paro nacional que está transitando, por supuesto, con muchas políticas antisociales, ¿no?, que tienen que ver con llevarse puestos derechos adquiridos, con esto de cerrar con el Fondo Monetario Internacional, la cesión de soberanía. Son tantas las cuestiones que uno podría abordar, pero digo, ¿qué rol preponderante terminan jugando actores aparentemente benévolos, ¿no?, como los medios? Claro. Los medios aparentemente cumplen un rol de información, aparentemente están para decirle a la gente, contarle a la gente un poco lo que está pasando. Bueno, aquí mucho cuidado, hay que contarle a la gente, tenemos la misión, ustedes, en su rol de periodistas, difundiendo, de ser lo más objetivos posibles y saber que hay gente que está muy interesada en decir que no hubo ningún paro. Así como hay gente que está muy interesada en decir que hubo una plena masificación y que fue total, y en una de esas no fue tan así, digamos, escuchemos por ahí la voz del medio, un tipo que no tiene intereses sobre esto, y saber y contarle a la gente que se trató de desarticular todos los medios. Mire, yo recuerdo que Pablo VI decía que el periodista tiene que tener solamente una convicción, tiene que estar al servicio del bien común antes que de la primicia. Y me parece que esta es la llave, ¿no? En un tiempo en el cual las fake news están desbordando la información y, como usted dice, los operativos van y vienen, esta Radio Grote de los Círculos Católicos Obreros quiere ser un poco esa mirada que está equidistante de las pasiones para tratar de llevar información y, como siempre decimos aquí, no para que piensen como nosotros, sino para que piense el oyente, ¿no es cierto? Esta es la idea, que ellos ¿no? Invitarlos a que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Claro, conducirlos exactamente. a la conclusión. Uno le aporta los elementos, le dice lo que tiene que hacer, pero la receta, de alguna manera, cada uno la practica en su casa. Es muy importante esto que decías, porque yo creo que en realidad, más que una elección, es un deber de los periodistas la de informar objetivamente, claro. Alejar su corazoncito, sus ideas propias, que para eso las tienen, y son uno es muy respetuoso de esas ideas, pero contar lo que está pasando, ¿no? Explicarles a la gente que pese a los intentos denodados de este gobierno, utilizando todo el aparato estatal para intentar desarticular por todos los medios, pese a todo ello, hay sindicatos, hay trabajadores que entienden que este no es el camino. Es la dirección equivocada. Sabe, Venturino, que esta radio lleva el nombre del padre Federico Grote, que en el año 1892 crea los círculos de obreros, antes que los sindicatos. Por eso decimos que Radio Grote quiere ser una radio para y de los trabajadores, porque era el espíritu del padre Federico Grote, cuando imaginaba los círculos de obreros que luego fueron mutando a los sindicatos a partir de cómo la sociedad se fue organizando. Pero fíjense cómo este hombre, allá por 1892, entendía la urgencia de acompañar a los trabajadores, dándole formación, salud, turismo, ayudándolos a que se encontraran y pelearan por su dignidad. Muchas leyes que vinieron después, pero que él imaginaba. Le repito la fecha, porque la verdad que yo hasta yo desconocía la vida del padre Grote. 1892 arranca este hombre. Claro, digo, a ver. Claro, nos remontamos al 1900. Claro. Que la gente se imagine nada de lo que hoy usamos, televisores, bicicleta, o sea, prácticamente no había nada de lo que vemos, digo, sí, salvo la bicicleta, pero digo, televisores, radio, teléfono, todo eso no. Bueno, él en el año 1900 crea el diario El Pueblo, que estuvo 60 años de tirada, por eso los círculos de obreros ahora crean esta radio, un poco en la filosofía de Federico Grote, ¿no?
Claro, inspirados en esa dirección, claro. en esa idea, ¿no? Juan, le agradezco mucho su tiempo, su claridad y que nos ayude a pensar Venezuela concretamente, la Argentina, y también por esta ayuda que nos da a los comunicadores con su mirada, porque ciertamente también los periodistas tenemos buena responsabilidad en esta grieta que tenemos en Argentina y donde muchas veces los medios somos absolutamente responsables de buena parte de ella, así que en esto también me sumo a lo que usted decía en la parte que nos toca. Un abrazo grande y mis oraciones por su trabajo, Juan.